Observamos que existen oportunidades en la cultura, el turismo, la gastronomía y la tecnología. Por eso, en estos años de experiencia, hemos desarrollado un método de trabajo que ayuda a fortalecer el valor de los emprendimientos culturales e insertarlos en la economía naranja. El Grupo Pospin es una empresa de ingeniería financiera que se enfoca en el valor de las ideas y los procesos, aplicando metodologías de alto valor agregado como Seis Sigma e ideación creativa, análisis de riesgos y valoración empresarial, entendiendo el valor en sus aspectos tangibles, intangibles y creativos, análisis y planeación financiera y contable, y la implementación de la economía circular para potenciar la innovación y creatividad en sus entornos productivos. Con nosotros podrá encontrar soluciones ajustadas a sus necesidades de emprendimiento. Agende su asesoría en www.grupopospin.com o llámenos al 321-636-9640. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo jueves cultural de la SAI en este 2024. Damos un agradecimiento muy especial a Grupo Pospin. Gracias por unirse a este proyecto. Mi nombre es Carolina Madrid y me da gusto presentarles y contarles también que nos acompaña hoy el ingeniero Francisco Restrepo Gallego, que nos hablará sobre Pascua para ingenieros y arquitectos de la SAI. Francisco Restrepo Gallego es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, es máster en ciencias en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y es doctor en ingeniería honoris causa. Actualmente es socio de la SAI. Ingeniero, le damos la más cordial bienvenida a este jueves cultural. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos los asistentes a esta charla virtual sobre la Pascua para ingenieros y arquitectos. La Pascua es la celebración que tendrá lugar en la próxima semana en el mundo occidental, muy influenciado por dos religiones monoteístas, una madre de la otra. Hablo de el judaísmo y el cristianismo. En el siglo pasado hubo una figura descollante en el mundo de los medios de comunicación visual a través de la televisión globalizada. Su guionista fue el gran pensador y filósofo británico llamado Kenneth Clark, en una obra monumental llevada por la BBC de Londres a espectadores de todo el planeta por primera vez. Kenneth Clark hablaba de un nuevo apretón de manos entre la ciencia agnóstica y la religión, a través de una nueva modalidad de enfoque de la historia, que él lo llamó en su momento la historicidad de la religión en la civilización occidental, que en pocas palabras significa que lo que nos viene por tradición milenaria, como es el caso judío y cristiano, es posible corroborar su validez hoy por medio de la ciencia, muy especialmente en campos como la arqueología, la antropología, la ecología, etc. Entonces haremos un recorrido a mirar dos Pascuas. La primera que ocurrió hace unos 3.450 años, que fue la Pesaj o Pascua judía, para celebrar la salida del pueblo hebreo de la cautividad en el viejo Egipto faraónico. La segunda Pascua es más reciente, de hace unos 2000 años, y es el fenómeno que ocurrió de final de la vida pública de Jesucristo, que fue sometido a un juicio por rebeldía al Imperio Romano, de un lado la faceta política y de otro la blasfemia, por haberse declarado en sus prédicas como hijo de Dios.
Entonces vamos a ver en esta charla que no tiene ninguna connotación proselitista, sino más bien de reforzar la historicidad de esas dos Pascuas, la judía y la cristiana, a hacer ese viaje ilustrado con la mejor información disponible al momento. Vamos a tratar entonces 3 temas. El éxodo hebreo, que ocurrió hace, como mencioné hace un momento, unos 3.450, 3.500 años atrás, en el antiguo Egipto, cuando el pueblo hebreo salió de la esclavitud y servidumbre en el país de los faraones. Es llamada la Pascua judía o Pesaj. La segunda Pascua es la cristiana, que ocurrió como último paso de esa semana histórica, hace unos 2000 años aproximadamente, en el llamado Triduo Pascual, del Jueves Santo, Viernes Santo y finalmente del sábado al domingo de resurrección, y es lo que se llama la Pascua cristiana. Y finalmente haremos unos apuntes al tema de la historicidad a la luz de esta cultura religiosa que lleva casi 2000 años en la cultura occidental. En este gráfico vemos el origen de las 3 grandes religiones monoteístas. Arrancamos en el 2000 a.C. en el gráfico en la parte izquierda, con el hinduismo, que hay manifestaciones históricas, además de respaldo arqueológico, unos 2000 años antes de Cristo, con la fundación del hinduismo. Aparece luego la figura de Abraham en la cultura judaica, unos 1500 años antes de Cristo. Luego aparece también en Oriente el fenómeno del budismo, con Buda, más o menos en el 500 antes de Cristo. Luego aparece la figura de Jesús de Nazaret, Jesucristo, más o menos en el tiempo en que arranca nuestra cronología histórica occidental, o sea, la era cristiana. Luego en el 613 de nuestra era aparece la figura del profeta Muhammad o Mahoma para fundar el Islam. Luego vemos el año 1000 después de Cristo. Después vemos el 1500 después de Cristo y el 2000 después de Cristo, o sea, la fecha actual. El AD se refiere en latín anno domini, o sea, a partir del momento en que aparece Jesús en la historia, Jesús de Nazaret, se dice AD, es decir, anno domini, año de la era del Señor. Las 3 religiones monoteístas hoy, o sea, el judaísmo, cristianismo y el islam, representan hoy más de 3.800 millones de seguidores, aproximadamente un 53% de la población mundial. Entre estas 3 religiones hay un libro como común denominador llamado la Sagrada Escritura, que en el pueblo judaico pues es la Tanaj o la ley, en la religión cristiana es la Biblia con un Antiguo y un Nuevo Testamento, en el Islam es el Corán, que es el libro que recopila las visiones que como profeta tuvo Muhammad, Mahoma. Estos 3 libros sagrados tienen comunes denominadores, como son su carácter histórico, teológico y normativo. Arranquemos pues con la historicidad de la primera Pascua, la Tanaj judía. Este es el profesor Colin Humphreys de la Universidad de Cambridge en Inglaterra y ha sido tal vez el físico más renombrado mundialmente con ese movimiento de propiciar un acercamiento entre fe y razón. Él en este libro
famoso llamado los Milagros del Éxodo. El Éxodo es uno de los 5 libros del llamado Pentateuco del Antiguo Testamento, es decir, de la ley, la Tanaj. Ese libro se atribuye su escritura a Moisés durante la estadía del pueblo de Israel en Egipto. El profesor en este libro, Los Milagros del Éxodo, trata de mostrar que no se trata de fábulas o mitos de hechos que pudieron haber ocurrido, pero de una manera fantástica, sino más bien trata de conciliar la fe y la razón, de que probablemente fueron fantásticos por las circunstancias como ocurrieron, sobrenaturales, pero no quebrantando las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, la famosa aparición del Señor Yahvé, el Dios único de la religión hebrea, en una aparición a Moisés cuando éste fue desterrado de Egipto por el faraón, que encontró una zarza ardiente. El profesor Humphrey demostró que es posible con los tipos de árboles de acacia que hay en el Sinaí y los escapes de pozos de gas combustible que existen todavía allí, es posible que por estática lo que Moisés vio fue realmente una acacia encendida, incandescente, como dice el texto del Éxodo. Otro tema que estudió con mucho detalle el profesor inglés Humphrey fue el de el monte Horeb en el Sinaí, donde Moisés recibió instrucciones de Yahvé para ir y libertar a Egipto al pueblo de Israel. Ya hoy en día se complementa esa visión del relato del Éxodo del Antiguo Testamento con un nuevo descubrimiento, ocupado hoy en la península arábiga, que tal vez hubo un segundo Horeb, cuando Yahvé entregó las tablas de la ley al pueblo de Israel, que se llama Jebel el Laús. Siguiente. El mismo Hollywood y grandes productores internacionales han contribuido a este avance de acercar la religión con la razón. Aquí ven ustedes el mapa de los tiempos de Moisés, cuando ocurrió el Éxodo, la primera Pascua hebrea, donde en línea roja, primero punteado, se ve que sale de Goshen, o sea, la tierra del Nilo, de los faraones, y va al monte Horeb, donde es su primer encuentro con Yahvé, en la famosa acacia incandescente. Luego ocurre la segunda salida de Moisés de Egipto, con una multitud, según su relato del Éxodo, de unas 600,000 personas, cifra que hoy se cuestiona, y expondré las razones un poco más adelante. Pero ya ese nuevo encuentro con Yahvé no fue en lo que hoy es la península del Sinaí, sino que implica haber cruzado el Mar Rojo, en el Océano Índico, y tal vez ese es el verdadero monte Horeb, que se llama en árabe hoy en día Jebel el Laús. Aquí vemos la línea de tiempo de arriba hacia abajo de Israel desde 430 años, 1700 antes de Cristo, cuando llegaron las primeras hordas de pastores y de prejudíos hacia Israel, hacia Egipto, perdón, que en ese momento se acusaba en la península arábiga una gran hambruna y escasez de alimentos, de agua, de todo. Entonces esa fue la primera incursión de, todavía no el pueblo de Jehová, pero sí el pueblo simiente, es decir, la semilla del pueblo hebreo, del pueblo de Israel.
Aparece entonces en los relatos a partir del 430 a.C., aparece una invasión en Egipto simultánea de reyes pastores del Mediano Oriente, llamados los Hicsos. Finalmente, en el 1550, los Hicsos son expulsados del Egipto faraónico durante el tiempo de un faraón llamado Amosis. Y la figura de Moisés realmente aparece por allá en el 1520 a.C., tal vez con el faraón Amenhotep I y su hermana corregente, la reina Hatshepsut, y luego aparece Tutmosis I. El éxodo realmente la fecha más probable de ocurrencia. Esto ha sido cotejado hasta por muchos historiadores y científicos, es el 1440 a.C. y el más probable faraón es Tutmosis III. Ya para el 1400 a.C. aparece Josué, hermano de Moisés, que logra cruzar ya la tierra prometida en el río Jordán, y finalmente aparece Josué muriendo en el 1350 a.C., que fue el verdadero conquistador de lo que hoy es la región de Palestina, disputada hasta hoy por judíos y musulmanes. En este cuadro vemos el origen de Moisés. Moisés fue hijo de dos hebreos. Su padre se llamaba Amram y su madre Jocabed, y fue hermano de Aarón, de Miriam, y fue adoptado por una princesa. En ese tiempo probablemente Tutmosis I o Amosis, viendo la proliferación de los crecimiento demográfico de los hebreos, que eran sirvientes y esclavos, ordenó que todo niño varón debería ser tirado al río Nilo como sacrificio a los dioses egipcios en una canasta para que se los llevara el río y los matara. El nombre de Moisés, hay mucha discusión. Los egiptólogos dicen que Moisés no es más que la palabra chico en antiguo egipcio, Moses. Otros dicen que significa, de acuerdo al jeroglífico que ustedes ven en la parte izquierda inferior, hijo del río, salvado de las aguas del Nilo. De manera de que ese es un primer interrogante de ese libro del Pentateuco judío sobre el origen de Moisés. Aquí ven ustedes varias momias y estatuas de faraones. Está Amosis, que ya me refería a él, luego viene Amenofis o Amenhotep, la reina Hatshepsut, que probablemente fue la que recuperó en un baño que hacía en la orilla del Nilo en la canasta con Moisés. Luego viene Tutmosis III, un gran conquistador, luego Seti I, luego Ramsés II, luego Ramsés II, otra vez, en algunos aparece la momia, y finaliza con la momia exhibida hoy en el Gran Museo de la Civilización Egipcia en el Cairo, Merenta. La pregunta es, ¿cuál de estos fue el faraón del Éxodo? Considerando esas figuras anteriores, si tienen un perfil similar al descrito en la Biblia, si hay una concordancia con una erupción muy famosa que hubo en ese entonces, que fue la erupción de la isla Santorini. Según algunos historiadores es el caso Santorini, es el caso de la Atlántida, de que hablaba obviamente Platón, el filósofo griego. Otro criterio es la hipótesis de la caída de Avaris, de la ciudad de Avaris en el delta, que tuvo que ver con la huida del pueblo de Israel, y finalmente un ajuste cronológico con el texto bíblico.
Aparentemente, el faraón de los 6 que aparecen allí, con más cercanía a ese perfil de coincidir lo histórico con la narración religiosa judía, es Tutmosis III. Y ya veremos algunas pruebas. Es una foto impresionante del primer monte Sinaí, Horeb, de la península del Sinaí. Es una especie de cono gigantesco en roca, donde se cree que vio Moisés en la zarza ardiente por primera vez a Yahvé. El diálogo fue muy breve y lo describe Moisés en el primer libro del Pentateuco, en el segundo, que es el Éxodo. Primero es el Génesis. Moisés, al acercarse a la zarza, preguntó a la zarza, ¿quién eres? Y la zarza ardiente contestó, yo soy el que soy. En transcripción a fonética muy probable del egipcio que se hablaba en el tiempo de Moisés, no olvidemos que él se educó en la corte del faraón, como hijo adoptivo de la princesa Patia, o quizás la reina posterior a Hatshepsut. Moisés le dijo, ¿y qué quieres? Y según el texto que escribió Moisés en el Génesis, le dijo, quítate las sandalias porque estás en tierra sagrada. Y a continuación le soltó el rollo de la misión. Preséntate al faraón y pídele que deje salir a mi pueblo a orar en el desierto. Eso lo describe Moisés en el Éxodo, versículo 3, capítulo 3, versículos del 1 al 21. ¿Qué fue la Pesaj? Hubo varias plagas, unas 10 plagas, que hoy hay explicaciones físicas. Hubo muchas, insectos, langostas, el río Nilo se tiñó de rojo, hubo tinieblas, quizás fue la explosión de la isla de Tera, en Santorini, esas cenizas volcánicas de la destrucción de Atlántida, eso debió haber llegado y oscurecido pues todo lo que conocemos hoy como el Mediano Oriente. Al final pues con la muerte de los primogénitos, el faraón cedió al mensaje de Moisés y le dijo, váyanse, que no los vuelva a ver por acá en la tierra de Egipto. Esa noche, cuando se le comunicó al pueblo que salían de Egipto, esta fue la noche de la libertad, que en hebreo arcaico se denominó la primera Pascua, la Pesaj, la salida de Egipto, y hubo un ritual de que los hombres se ponían sus túnicas con una especie de cinturón, un turbante para las caminadas hacia el desierto, y comían en familia un corderito asado con panes ácidos, sin levadura. Leo pues lo que dice el texto de Moisés. Al atardecer se matará un cordero o cabrito de 1 año, macho y sin defecto. Se rociará con su sangre el dintel de la puerta en cada casa. De noche se comerá la cena de la liberación con cordero y pan ácido, los pies calzados, ceñido a la cintura y un bastón en la mano, en plan de marcha desde aquella tierra de esclavitud hacia el país de la libertad. Y eso es lo que celebran hoy en día los hebreos, los judíos, en la noche de Pascua. El texto de Moisés dice que salieron 600,000 hebreos de Egipto durante la Pesaj. Esa es una cifra abrumadora que crea problemas de logística insuperables.
Imagínense salir al desierto 600.000 personas. ¿Cómo se iban a aprovisionar de alimentos, de agua? ¿Cómo iban a manejar a los ancianos, a los niños, etcétera, etcétera? Un filólogo egiptólogo del siglo XIX se puso a comparar ya con los avances de Champollion en traducción del egipcio antiguo y del hebreo arcaico, que hay solo un sonido gutural para la palabra 600.000 y la de 6.000. Es solo una J aspirada. Lo que entonces pudo haber sido un error de transcripción y de alocución. No olviden que un pueblo que era siervo, esclavo en Egipto, pues no sabía siquiera leer y escribir. Moisés lo hizo porque él se educó en la corte egipcia. De manera de que es muy probable de que la cifra de 600.000, de que está escrita en el Éxodo, fue un error de transcripción. En ese tiempo la Biblia hebrea se transmitía era de manera oral. El pueblo era analfabeta en un 98, 99%. Y tal vez el Éxodo fueron unos 6.000, que aún así crean problemas de logística en materia de consumo de agua, alimentos, transporte, etc. ¿Qué ha descubierto hoy la ciencia moderna sobre la versión del Éxodo? Primero, efectivamente debieron haber salido de una ciudad que estaba en construcción, que se llamaba Pi-Rameses, una tierra muy fértil y donde no había, como en donde está hoy el Cairo, que era la antigua Memphis, del imperio más antiguo egipcio, o peor todavía, mucho más al sur, casi que en las fuentes del Nilo, con Tebas y otras capitales posteriores, que efectivamente debieron haber salido de Succoth, caminaron por la península arábiga del Sinaí e hicieron una parada al frente del Mar Rojo, donde se dio el milagro, que hoy en parte es explicable y ya voy a dar las razones, que se llama Nuweiba. Vamos a ver qué ocurrió allí. Allí ocurrió, pues, según Moisés en su narración del Éxodo, de que empezó un viento por la tarde, por la noche se intensificó y al amanecer estaba el piso del subsuelo del Mar Rojo, era posible caminar por él y rápidamente los hebreos pasaron a la otra orilla. En una serie descomunal para su época, esto fue en 1956, Hollywood judío, a través del gran productor Cecil B. DeMille, montaron una superproducción en CinemaScope que se llamaba Los 10 Mandamientos. Y tal vez la escena, con efectos especiales para la tecnología cinematográfica de la época, pues logró hacer esta toma que ven ustedes acá de Moisés, ordenándole al mar abrir un camino para que el pueblo de Israel pasara a la otra orilla, ya que las tropas del faraón ya los iban a volver a capturar. Esto ha sido estudiado por más de 100 años, con toda la tecnología y la ciencia disponible. En la parte izquierda ven ustedes una batimetría, un estudio de profundidades del Mar Rojo, tal vez en el único sitio donde era posible para 6.000 o más personas cruzar el mar, que hoy se llama Nuweiba. Hoy es propiedad de Egipto. Al frente está Arabia Saudita y es obviamente propiedad también de musulmanes, pero de otro país. ¿Qué muestran los estudios de batimetría? Parte superior derecha, de que por las corrientes submarinas la arena se acumuló en ese estrecho y que quizás con la descripción bíblica de Moisés sí fue posible que el mar se retirara
y permitiera que al amanecer del día siguiente podían pasar rápidamente por ese puente interoceánico, pues, intermarítimo que sucedió allí. La narración de Moisés dice también que cuando pasó el último de los israelitas, Yahvé le dijo: tiende tu cayado sobre el mar. Inmediatamente el mar empezó a sentir el menor viento y empezó a llenar el camino y ahogó a los egipcios. Si es cierto lo que se cree, que para perseguir 6.000 o 60.000 o aún más hebreos, debió haber salido prácticamente toda la caballería del faraón, y que deberían encontrarse hoy en día vestigios de los carros alados por caballos. Las fundaciones judías son supremamente generosas en estudios bíblicos, obviamente del Antiguo Testamento, y contrataron los mejores servicios oceanográficos para reconstruir el suelo del Mar Rojo en Nuweiba y hacer excavaciones. Empezaron a encontrar unos montículos como el que ustedes ven en la foto derecha inferior, muy curiosos, como con una especie de hub o cabecera, con unas especies de radios, todos cubiertos de caracoles y de sustancias propias del fondo del mar, y la sacaron, y por medio de rayos X y aún por eliminación y limpieza de esos crustáceos, se llegó a identificar llantas, ruedas radiales de lo que serían las llantas de esos carros del ejército egipcio. Y comparados con carros que se han conservado más de 3.000 años en tumbas, por ejemplo la de Tutankamón, descubierta hace casi 100 años por ingleses, es asombroso. El mismo tamaño, los mismos radios. Entonces muchos de los investigadores dicen que esa era la prueba reina para demostrar que efectivamente la narración de Moisés sí fue exacta. El otro tema importante de mencionar es que una vez que cruzaron el Mar Rojo, se encontraron con Yahvé en el monte Horeb número 2, que curiosamente hoy está en Arabia Saudita. Esta es una foto real, y donde ven la elipse roja está la cumbre del Jebel el Laús, como lo llaman los árabes, y se ve que es claramente distinto el color al resto del peñón de piedra. Arabia Saudita no permite que occidentales no musulmanes estudien esa región, que para ellos comparten con judíos y cristianos el Antiguo Testamento. Sin embargo, la familia real saudí, aprovechando sus negocios con banqueros de Nueva York y otros personajes, lograron un permiso especial para visitar ese morro y tomar muestras. En primer lugar, el morro, efectivamente, como ven en la parte izquierda inferior, es piedra completamente negra, calcinada. En la descripción de Moisés de cuando apareció Jehová o Yahvé y le dio las tablas de la ley, vino en medio de una tempestad de fuego. Y efectivamente, geólogos de varias universidades muy prestigiosas de Estados Unidos y de Europa identificaron esas piedras volcánicas que habían sido sometidas a un calentamiento no inferior a 5.000 grados centígrados. Escuchen la narración de Moisés. Cuando apareció Yahvé o Jehová, todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia.
Éxodo 19, 18. Más interesante todavía de ese permiso que otorgó la dinastía reinante de Arabia Saudita a estos investigadores norteamericanos, se logró encontrar unas piedras semitalladas en la base del Jebel el Laús. Efectivamente, una piedra fracturada, donde probablemente fue la famosa fuente de agua, que Yahvé le dijo a Moisés: golpea la piedra y saldrá agua, porque estaban muriendo de sed. Igualmente el famoso altar del becerro de oro, y con unas inscripciones que no son ni egipcias ni hebreas, sino una especie de mezcla entre el buey apis y seguramente algún buey o ganado vacuno que sacaron los israelitas de Egipto. Y finalmente encontraron 13 piedras circulares blancas muy bien talladas, 12 en total, que sin duda eran para señalizar las 12 tribus de Israel. Entonces he echado este cuento para tratar de cumplir ese sueño que han tenido científicos y creyentes de que es posible mediante la historicidad encontrar un punto de racionalidad en lo que antes se creía que eran sencillamente descripciones fantásticas de mitos religiosos. Israel entonces después descubrió la tierra prometida, pero fue muy difícil ese viaje. Está pues José y Jacob, los primeros pobladores, en el 1876 antes de Cristo. Estos ya son fechas bastante probables. Está pues Israel que llega, aparece Moisés en el 1446 antes de Cristo. El éxodo ocurre desde 1446 durante 40 años de vagar por el desierto, que fue el castigo de Yahvé por las perversidades del pueblo escogido, que adoró un ídolo de oro, el famoso buey apis de la religión egipcia, y también porque se encontraron una serie de pobladores en la tierra prometida que fue muy difícil doblegarlos y desplazarlos de su territorio. Es una foto real desde el monte Nebo. Allí murió Moisés y solo a la lejanía pudo ver el mar de Galilea y la tierra prometida, porque Moisés fue castigado por el Dios Yahvé por haber dudado de su palabra de que los sacaría de la esclavitud de Egipto y que a través del desierto los llevaría finalmente a la tierra prometida. ¿Qué se puede sacar de conclusión sobre esta primera Pascua? Fue un proceso largo, difícil. La narrativa que empezó en el 1446 por Moisés, en la redacción del Viejo Testamento, debió haber tenido problemas de coherencia en literarios muy serios, porque fundamentalmente de una generación a otra se transmitía vía oral. Bien, y un primer esfuerzo con los reyes David y Salomón entre el 1100 y el 1000 antes de Cristo, cuando se hace una traducción de hebreo arcaico a hebreo todavía premoderno, y hay ya la cultura de la tradición escrita, que son los famosos pergaminos enrollados como en un par de columnas que se van abriendo en las sinagogas como sitios de culto. Entonces ya empieza la tradición escrita en hebreo arcaico, que se va hasta el año 500, 400 antes de Cristo. En el 200 antes de Cristo se hace un esfuerzo. Ya Jerusalén está
como la capital del pueblo de Israel, se hace un gran esfuerzo por los maestros o doctores de la ley en buscar una redacción única a ese Antiguo Testamento, que luego, a través del fenómeno de la Biblioteca de Alejandría, se hizo la primera versión griega, hecha en Alejandría, antecitos de los tiempos de Cristo. Finalmente está pues la cronología del Antiguo Testamento. David quedó como en el 1000 antes de Cristo como un rey conforme al corazón de Yahvé. Se divide el pueblo judío en dos, en los de Israel al sur y los de Judá al norte. Aparece el exilio de Israel por la conquista militar de Asiria y de Babilonia entre el 722 y el 587 antes de Cristo. En el 200 antes de Cristo ya está muy establecido Israel con la ciudad de Jerusalén como su capital. Viene la terrible invasión romana en el 70 después de Cristo, donde el emperador Tito aplasta una sublevación judía, destruye la ciudad, destruye el templo que había construido pues Herodes el Grande, y entonces se da la diáspora por todo el imperio romano del pueblo de Israel. Fin de la primera Pascua, la Pascua judía. Ahora miremos la cristiana. Igual que en el caso judío, pues el cristianismo arrancó no solo con su predicador, Jesucristo, sino con un proselitismo que se escindió de la religión judía. También aparecen libros, que en 27 en total conforman lo que hoy se llama el Nuevo Testamento, que tiene 4 libros principales que se llaman los evangelios. La palabra evangelio proviene del griego, de evangelos, que significa mensajero, por discípulos que tuvo Jesús, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego, a medida que el cristianismo fue evolucionando en el siglo I de nuestra era, empiezan a aparecer nuevos libros, para un total de 27. Esto es todavía con alguna dosis de conjetura. Esta es la genealogía de Jesucristo. Desde Abraham, pasando por Isaac, Jacob, Judá, Ferres, Esrom, Aram, Aminadab, Nasán, Salmón, Boaz, Obed, Isaí. Hay 40 generaciones. Luego de David y Betsabé aparecen para el lado de José otras 40 generaciones, igual que por el lado de María, la madre de Jesús. O sea, de que hay unas 80 generaciones entre Abraham y María y José, y por lo tanto Jesús de Nazaret. ¿De dónde salió esta última información? No propiamente de los 4 evangelios que rápidamente la iglesia naciente del cristianismo los declaró como evangelios canónicos, es decir, que tenían la aprobación de la iglesia cristiana naciente. Estos fueron encontrados mucho después, en 1947, por un pastor árabe cerca al Mar Muerto, que buscaba unas cabras perdidas de su rebaño.
y subió a unas colinas que tenían cuevas y se metió a una donde efectivamente encontró unas tinajas de arcilla muy antiguas llenas de rollos de papiro con los llamados posteriormente evangelios apócrifos, es decir, no reconocidos por la Iglesia, pero que han enriquecido tremendamente la descripción de los primeros 3 o 4 siglos del cristianismo en el Imperio Romano. Lo más importante es la historicidad que se demuestra con personajes y fechas que aparecen en los tiempos iniciales del cristianismo o la segunda Pascua. Por ejemplo, el año 37 a.C. era rey de Judea, el rey Herodes, por beneficio que le dio el cónsul Marco Antonio Romano. En el 30 a.C., Octavio Augusto es nombrado emperador tras derrotar a Marco Antonio en la famosa batalla de Actium en Grecia, cuando Marco Antonio andaba en un crucero con Cleopatra VII, faraona de Egipto. En el 6 a.C. nace Jesús en Belén de Judá. En el 4 a.C. muere Herodes y le suceden sus hijos Arquelao, Antipas y Filipo. Y en el 6 después de Cristo, Herodes Arquelao, es depuesto por los romanos, que empiezan a enviar gobernadores latinos, romanos, a la provincia de Judea, que era en ese momento Judá más Samaria. Mucho del segundo libro sagrado de la Biblia judeocristiana se basa en profecías del Antiguo Testamento. Entre los pesos pesados de profetas del Antiguo Testamento está Miqueas 5:2, que dice lo siguiente sobre la historicidad de Jesucristo, anunciada siglos antes del nacimiento. Pero tú, Belén, tan pequeña entre las aldeas de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor de Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Hoy hay una serie de científicos de premios Nobel en física, en química, biología, que les parece esa última línea una línea de anticipación en más de 2000 años, no solo a la fecha del nacimiento de Jesús en Belén, sino del pensamiento cuántico. El pensamiento cuántico es la última línea. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Esa es la discusión cosmogónica que hay hoy sobre el origen del universo. Que si antes del Big Bang, el gran estallido de este universo maravilloso que hoy vemos, muy parcialmente, ¿qué lo precedió? Si fue otro universo en otra dimensión, es decir, sin la dimensión tiempo y por lo tanto eterno. De manera de que esto ya abre otro compás de acercamiento entre la alta ciencia contemporánea y la religión. Punto y aparte. También los arqueólogos han encontrado pedazos de cerámica donde hablan de Belén. Belén en el antiguo arameo, que era el idioma que se hablaba en Palestina en los tiempos de Cristo, se decía Bat-Laham, que quiere decir la ciudad de David, la casa del pan. Es decir, debió haber estado cubierto de trigales, y si había trigos, pues trigo, había panaderías, y de ahí su nombre. El Papa Benedicto XVI, con formación científica como teólogo,
escribió este libro que todavía da de qué hablar. Se llama La infancia de Jesús. Siempre se habló como mito de que el nacimiento, no solo de Jesús, sino de grandes personajes en la antigüedad, era con señales premonitorias, como la aparición de cometas en el cielo nocturno. Y por eso viene la tradición de la estrella de Belén, la que siguieron los reyes magos, que no eran ni reyes ni eran magos, eran astrólogos del reino de Persia en los tiempos de Cristo. Dice Benedicto XVI en esa obra: la estrella de Belén que guió a los reyes magos probablemente era una supernova o una conjunción planetaria, como la que el astrónomo alemán Johannes Kepler calculó y que se registró entre los años 7 y 6 antes de Cristo, la fecha más probable del nacimiento de Jesucristo. Esto causó pues un gran revuelo entre el mundo cristiano, pero detrás de Benedicto XVI y su libro pues estaba la consulta y la conciliación de historia con astronomía, historia con geografía, etcétera, sobre el nacimiento de Cristo, es decir, la historicidad. En esa sucesión computarizada que ustedes están observando allí, se ve que efectivamente esto se hace por computador, calculando el tiempo que demoran las conjunciones de los grandes planetas, me refiero a Júpiter y Saturno. Y efectivamente sobre Belén, en el 7 antes de Cristo, en el cenit de la bóveda celeste se debió haber observado una estrella anormal, quizás anunciando pues el acontecimiento del nacimiento. Dice el texto bíblico que más temprano que tarde, José tuvo en sueños, una premonición, que dice, según el texto que ustedes ven ahí: José, toma a María y al niño y huye a Egipto, porque Herodes lo anda buscando para matarlo. Mateo 2, 13, 15. Efectivamente, de los pocos templos cristianos que quedan hoy en Egipto, que es un país musulmán, islámico, a partir del siglo VII de nuestra era, todavía se conserva un templo cristiano ortodoxo egipcio que se llama Abu Sirga, o sea, el templo de San Jorge, hecho en un estilo bellísimo morisco, como ven ustedes a la derecha superior, pero hay una parte subterránea, donde corresponde a excavaciones hechas con ruinas de hace 3000 años. Y efectivamente se encuentra la descripción de una casa de un trabajador, probablemente carpintero, ebanista o picapiedra, que corresponde a la descripción que hace la versión bíblica, de que José se ganó la vida en Egipto en el tiempo que estuvieron allá, como un modesto inmigrante que sabía tallar piedra, carpintería y oficios muy humildes. Igualmente está también el cotejo histórico que hay en Palestina de cómo eran el estilo de habitaciones en ciudades y pequeñas aldeas modestas como debió haber sido Nazaret, corroborando la versión bíblica escrita en el Antiguo Testamento. Pero también esos 4 evangelios del Nuevo Testamento cristiano tienen un gran vacío y un gran misterio, donde no hay respuestas ni de las iglesias cristianas, me refiero a la católica romana, la anglicana, la protestante luterana, etcétera, etcétera, de qué le pasó a Jesús que no se escribió una sola línea durante
en su vida, sobre su vida, durante 20 años. La primera referencia de los evangelios canónicos es cuando Jesús se extravió en una visita a Jerusalén de María y José con él en el templo. Y ambos reprendieron a Jesús por haberse perdido. Y no se vuelve a mencionar en ningún evangelio sobre la vida de Jesús de los 20 años siguientes, sino hasta que él entre en su periodo de la vida pública. Es decir, cuando empieza la predicación, el proselitismo, el enfrentamiento con la casta sacerdotal hebrea, el desafío a Roma, etcétera, etcétera. Entonces hay realmente una historicidad ya comprobada sobre el Nuevo Testamento y destaco estas fechas. Entre el año 14 y el 37 después de Cristo está el emperador Tiberio, y es nombrado tras la muerte de Augusto. No se olvide que Augusto, que fue el emperador primero que convocó a un censo en todo su imperio para saber la población, y ese fue el que obligó a María y José, que vivían en Nazaret, a desplazarse a Jerusalén. Como no encontraron alojamiento, ella estaba encinta, María, pues buscaron una posada en una callecita ahí con poca disponibilidad de alojamiento, que se llamaba Belén de Judá. Entre el 26 y 36 se nombró un gobernador de nuestra era por parte del Imperio Romano, que se llamó Poncio Pilato, que también se había cuestionado de que era un personaje mítico. Luego en Galilea sigue el reinado de Herodes Antipas desde el año 4 antes de Cristo. Del 25 al 36 aparece la figura de Caifás, que coincide con el tiempo de la muerte de Jesús, y no olviden que él es descrito en los evangelios como uno de los que participó en el Sanedrín judío, consejo de sabios hebreos, que recomendó la pena de muerte para Jesús a Poncio Pilato. Está el 27 al 30, que fue realmente el periodo que se llama de ministerio público de Jesús de Nazaret. En el 28 después de Cristo, Herodes Antipas hace ejecutar a otro predicador judío muy famoso, simultáneo de Jesús en sus tiempos, en Maqueronte. Este es el famoso discípulo que bautizó a Jesús y que tuvo la osadía de desafiar a Herodes por el caso de Salomé. Luego, en el 30 después de Cristo, Jesús de Nazaret es crucificado en Jerusalén. ¿Qué se sabe de los tiempos de Cristo arqueológicamente? Solo los grandes edificios que había en Jerusalén. El resto, pues, solo hay vestigios e hipótesis. Por ejemplo, del lago de Tiberíades, llamado así en honor del emperador Tiberio. Se han logrado hacer excavaciones del fondo del mar. Es un lago realmente, pero los hebreos lo llamaban el mar de Tiberíades, muy bueno para pesca. Y se han reconstruido maquetas como las que ustedes ven en la izquierda, que es real, de hace 2000 años, y maquetas que muestran que su capacidad efectivamente era para 12, 13 personas, que Jesús viajó sobre el mar de Tiberíades con sus iniciales 12 discípulos. Los sitios principales por donde él predicó alrededor del lago de Tiberíades: está Betsaida, está Gergesa, está Hipos, está Cafarnaún, está Dalmáneta, está
el Tabor, está Tiberíades, está Nazaret. Es decir, efectivamente, Naín, una serie de poblaciones que hoy se han logrado recuperar por excavaciones, y efectivamente los nombres de ese tiempo corresponden a los registrados como sitios de milagros de Jesús. Tal vez sin los milagros hoy no existiría el cristianismo. Los evangelios del Nuevo Testamento registran 32, 22 de los cuales corresponden a curaciones según los 4 evangelios canónicos, especialmente de ciegos, de cojos, etc. Aquí entramos a un tema altamente conflictivo entre la religión y la ciencia actual. Otra resurrección que fue el hijo de la viuda de Naín. También la expulsión de espíritus inmundos que en ese tiempo probablemente eran ataques de epilepsia. La explicación para no la ciencia, sino el conocimiento de la época era que eran posesiones diabólicas. Hay uno muy importante que tiene gran estudio hoy en los grandes centros de física cuántica, y es el tema de la transfiguración. Hoy lo de punta, y lo digo porque llevo 10 difíciles años estudiando física cuántica, y es el tema de los portales interdimensionales. Y hay un relato en el Nuevo Testamento que fue la transfiguración de Jesucristo con Moisés y Elías en presencia de sus apóstoles. Ahí aparece como un milagro. Hoy en día es una posibilidad en el mundo cuántico, que paralelamente a nuestras dimensiones que podemos ver, tocar, oler, disfrutar de la naturaleza, quizás hay otro universo metido dentro de este o externo, pero con posibilidades de contacto, donde se ven, se oyen, se sienten cosas extraordinariamente que la física, la química, la biología, la medicina que tenemos hoy no pueden explicar. Y es el tema de los portales cuánticos. ¿Qué opinan los científicos de los milagros? Preguntémosle a uno en su tiempo, años 60, Albert Einstein, el padre de la física relativista. Hay 2 maneras de vivir la vida. La primera es pensar que nada es milagroso. La segunda es pensar que todo es un milagro. De lo que yo sí estoy seguro es que Dios existe. Alberto Einstein. Einstein fue judío creyente. Es decir, su Dios, su ser supremo. La crucifixión y entierro de Jesús en esa semana, hay pequeñas divergencias en lo que ustedes ven en rojo, y son si realmente la última cena fue Jueves Santo o Miércoles Santo, y si la crucifixión fue
el Viernes Santo, el sábado era el Sabbat, o día equivalente al domingo de hoy, que se guardaba en el pueblo judío como celebración de fiesta religiosa. Y finalmente la dominica, latina o domingo, que viene de Dominus, el día del Señor, o sea, la verdadera Pascua, por la resurrección al amanecer de ese día. Ocurrió la última cena de Jesús con sus apóstoles, muy probablemente. Lo que no hay es el sitio exacto, porque los dos están en ruina. Y por la descripción del lugar que da el Nuevo Testamento, no hay criterios suficientes para decir cuál de los dos fue. Hubo juzgamiento de Jesús por parte de Pilatos. Pues la primera duda era si Pilatos había existido o no. Y hace unos pocos años en Cesarea de Filipo, en el norte de Palestina, se encontraron unas ruinas con textos labrados en mármol blanco. Voy a leer lo que dice en latín. Tiberio, y da la fecha, coincide con la muerte de Cristo. Poncio Pilato, prefecto, efectivamente. Lo que sí recuperó la fe cristiana y se revela en los 4 evangelistas fue la posición tan débil que tuvo Pilatos en ese juzgamiento por una multitud de personas asusadas por los sumos sacerdotes judíos de que había que matar a Jesús por blasfemo y porque se rebelaba contra Roma. Él hizo azotar primero a Jesús y luego lo presentó con la piel totalmente desgarrada al pueblo y dijo: Ecce homo, este es el hombre. Y todo el mundo gritaba: Tolet, Tolet, quítalo de ahí. Hoy se habla mucho de si fue jurídico la condena de Jesús a la cruz. La cruz era el máximo castigo, muy doloroso, que tenían las leyes romanas. Y prácticamente quebrantó el código, esa ejecución quebrantó el código romano que predominaba sobre el código del pueblo sometido, en este caso el código judío. No hubo el debido proceso por violación de los siguientes principios. Faltó imparcialidad, solo hubo acusadores. No se que eran sus enemigos, los pontífices y los sacerdotes judíos. Faltó ser un juicio público. Ya estaba previamente condenado en el palacio con Caifás, Pilatos y los sumos sacerdotes. La ley judía establecía que los juicios tenían que ser diurnos. Se hizo privado y de noche. Faltó a la sacralidad. No se podía hacer juicios en los días festivos del calendario judío o del romano, o las vísperas. Ilegalidad por la pena. La blasfemia se castigaba con la lapidación y no con la crucifixión. Por la parte romana, más grave, que era la que predominaba, la blasfemia no estaba en el código romano como delito, por la libertad de expresión religiosa que permitían los romanos. La ley romana predominaba sobre la ley de las provincias sometidas. En este caso, pues, fue todo lo contrario. La sedición como delito punible con la crucifixión por el código romano exigía pruebas por uso de fuerza y violencia e incitación colectiva a una rebelión contra Roma. Jesús fue un profeta predicador absolutamente pacífico. La flagelación y crucifixión simultáneas
eran ilegales por el principio romano de non bis idem. Un mismo delito no se podía castigar dos veces, sino una sola vez, cosa que todavía tiene la legislación universal actual, basada en buena parte en el Código Civil romano. La decisión final de Pilatos fue política, por temer a ser acusado en Roma por el Sanedrín judío y dañar su carrera política. No voy a hablar mucho de esto, dije que no era de proselitismo, pero sí de cotejar ciencia con razón y religión. Una película muy polémica que estrenó un gran cineasta australiano norteamericano llamado Mel Gibson, La Pasión de Cristo, 2004. Este señor contrató los expertos mundiales en medicina más respetados del planeta, por ejemplo en traumatología, de ver si algunos indicios que hay de lo que era una flagelación, una crucifixión, si hubieran permitido de que Jesús por lo menos hubiera estado 3 o 4 horas colgando de un madero de cruz. Por ejemplo, de la famosa sábana de Turín, que venía desde la Edad Media como una sábana donde habían envuelto a Jesús, que estaba guardada en Jerusalén y que los cruzados, durante las guerras contra los musulmanes, habían recuperado. Sí era realmente viable de que esa sábana hubiera sacado como una radiografía de las manchas de sangre del cuerpo, de la anatomía de Jesús. Pues estos traumatólogos dijeron de que era posible y que sin duda correspondía a una persona que había sido flagelada. También se discutió lo de la corona de espinas. La primera pregunta fue si cerca al Calvario o Monte Gólgota habría espinas en ese tiempo. Y todavía las hay. Y permiten hacer enredos en forma de corona. Que si la cruz era griega en X o capa, o romana, que había 2 formas, una en T y otra simplemente una T. Entonces vino la gran discusión y aquí sí hubo una colaboración que hay que reconocer de estudiosos del Instituto Hebreo de Ciencia, todos judíos practicantes, y sin embargo tuvieron un gran respeto y una gran cercanía a la descripción de los evangelios cristianos. Lo único que cuestionaron fue el sitio donde se pusieron los clavos, que no pudo haber sido en las palmas de las manos que no soportaban el peso de Jesús crucificado, sino anterior a la muñeca, y que probablemente le pusieron unos refuerzos de madera. De todas maneras, los médicos forenses dieron el diagnóstico y la causa de la muerte de Jesús en cruz. Fue un shock hipovolémico y asfixia, es decir, con el sangrado que tuvo por la flagelación, las heridas de las manos, de los pies, indudablemente los pulmones se fueron llenando de agua que está en el plasma sanguíneo y que efectivamente murió por asfixia. Otras cosas ya muy posteriores, como esta fue la pieza más valiosa del Museo de la dinastía Habsburgo en Viena, que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis le expropiaron su mayor tesoro. Una copia, según decía la tradición cristiana, de la lanza que abrió el costado de Cristo cuando el soldado Longivius lo perforó para ver si ya había muerto. Y se perdió. Sí es ciertamente un diseño de una lanza romana, que eran un par de mitades de cuchillos cosidos con metal,
y el oro pues se lo pusieron como signo de respeto los austríacos modernos. ¿Cuándo ocurrió la crucifixión? Efectivamente en un Viernes Santo, descrito por los evangelios como Viernes de Luna Llena. El sitio pues efectivamente fue el Gólgota, que de acuerdo a este dibujo de lo que era la Jerusalén en los tiempos de Cristo, estaba la Gran Muralla, estaba la Fortaleza Antonia, donde estaba el ejército, estaba el templo judío y estaba el pretorio a la derecha, donde en esa escalinata Pilatos condenó a Jesús. Ya saliendo de la ciudad estaba el morro o un peñón llamado Gólgota, que significa en antiguo hebreo calavera, y una piedra tallada con sepulcros. Y ahí viene pues la discusión hoy, sí, que hay dos propuestas de Santo Sepulcro. Uno, que está en el Gólgota, que acabo de mostrar, fuera de la antigua muralla de Jerusalén, o un segundo punto en las nuevas murallas que tiene, o actuales que tiene Jerusalén, un segundo punto, el sepulcro. Ven la foto del número 1 que fue construido en los tiempos del emperador, primer emperador cristiano, Constantino. Él construyó la Basílica del Santo Sepulcro, pero la posición del Sepulcro 2 se acerca mucho a la descripción de los evangelios canónicos con relación al Sábado Santo y Domingo de Resurrección, que fue en un jardín. Ahí está pues la ruta de la Vía Dolorosa, la basílica que construyó Constantino, el templete interior donde está el socavón, donde supuestamente estuvo la cruz. Este es el segundo sitio posible, con una piedra redonda que se movía. Bien, la famosa sábana de Turín, que solo hay una duda, que por experimentos de carbono 14 radiométrico es de los tiempos de las cruzadas y no del tiempo de Jesucristo. Ya ha resultado una nueva teoría, y es que durante las cruzadas hubo un incendio dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, y que eso desvirtúa totalmente las mediciones de carbono 14 que dan esa fecha incongruente con la fecha histórica de hace 2000 años. Esto es hecho por el Instituto Weizmann de Israel, con mucha colaboración muy respetuosa de los rabinos y judíos con los investigadores cristianos, donde se ve una de las posibles formas como fue crucificado, con el famoso letrero INRI, Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Este es un arqueólogo bíblico que encontró osarios que despertaron pues una indignación por parte del Vaticano. En uno hay un osario que dice Jesús, hijo de José y hermano de Santiago. Y dicen, pero ¿cómo va a haber sepultura de Jesús si él resucitó? Y probablemente en forma cuántica por otro portal anda en otro universo. También se ha cotejado qué sangre tenía Jesús, qué tipo, probablemente AB positiva, con un manto que se llama el manto de la Magdalena, que era como la amiga íntima de Jesús en sus correrías de predicación. Durante la caminata, él llevando la cruz, varias veces se desmayó, y con otra mujer le limpiaron la cara y quedó aparentemente un
un rostro de Jesús. Hoy hay metodologías extremadamente avanzadas y precisas. Se llaman de reconocimiento de imagen. Tanto con la sábana santa como el de la Verónica, el lienzo de la Verónica, se han tratado de reconstruir imágenes y cotejar con descripciones de antropólogos y de anatomistas con mucha trayectoria en estudiar cráneos y fisonomías esqueléticas del pueblo de Israel. Entonces ven ustedes que a partir, por ejemplo, de la sábana santa, parte superior izquierda, se pueden ir haciendo evoluciones hasta llegar a esta figura de la derecha, que es tal vez la más venerada y la más importante, y es la que corona el edificio en Salt Lake City del templo de la secta mormona cristiana, y las de abajo que corresponden más a los aportes de antropólogos y de personas, sobre todo del sector forense. Al tercer día resucitó entre los muertos. Entonces, eso es en síntesis el proceso, y es proceso, no es un hecho, es un proceso que se celebrará la próxima semana. Termino con dos reflexiones a lo que más tememos los hombres, los seres humanos: la muerte. Supuestamente, si ocurrió la resurrección, ya un ser ha vencido a la muerte. Entonces vienen preguntas como esta: ¿pero qué hay después de la muerte? ¿Es posible regresar de la muerte con la resurrección? ¿Qué se sabe científicamente? El temor a la muerte y el pensar en el más allá lleva por lo menos 3.300 años. Estos son grabados en una tumba egipcia, donde se ve el juicio post-mortem por animales que eran dioses, pues, como el ibis, el cocodrilo, etcétera, haciendo el juicio al muerto. La balanza era el corazón, donde los egipcios creían que estaba depositada el alma. ¿Qué se sabe recientemente? El primer libro de vida sobre vida, después de la vida, lo hicieron patólogos y médicos forenses de Estados Unidos, de las mejores universidades y hospitales. Ahí ven ustedes los colores del cerebro a medida de que una persona sufre un paro cardíaco, luego una arritmia cardíaca y finalmente la muerte del cerebro. Entonces la pregunta es, ¿qué se sigue? Hay varias teorías. Esta es curiosa porque la formuló un patólogo soviético, agnóstico, el doctor Korotikov. Dice que el cuerpo humano es lo físico que nosotros podemos ver y tocar, pero que está rodeado de una chuspa energética, que él la llama el aura. Están las teorías de los hindúes asiáticos, que son religiones mucho más antiguas que el cristianismo y de pronto equiparables al judaísmo, y del budismo, donde hablan de que después de una vida hay otra, y que el tránsito de uno a lo otro es lo que se llama resurrección, que también es posible reencarnarse el alma o conciencia en el siguiente ciclo, encarnarse en otro cuerpo distinto, y que puede recordar eventos de su vida anterior. Ahí ven la gran diferencia entre las dos primeras religiones, hinduismo y budismo, que no son religiones sino animismos, según Juan Pablo II, el Papa, y las similitudes que hay entre judaísmo, cristianismo e islam, religiones que provienen del judaísmo y que se reconoce un ser superior creador, que hay otra vida después de la muerte y que hay personajes
que de tarde en tarde aparecen a la humanidad para dar esperanza y grandes revoluciones, como la que inicié esta charla en el inglés, de esa obra gigantesca llamada Civilización, de Kenneth Clark. ¿Qué sigue entonces después de la muerte? Albert Einstein. Creo en una vida después de la muerte simplemente porque la energía no puede morir. Ella circula, se transforma y no se detiene nunca. Termino como empecé, con mi cuento cuántico. En la actual física cuántica de frontera hay muchos universos con dimensiones distintas y algunos hasta iguales y aún opuestas a nuestro universo, que nosotros por nuestro sentido lo reconocemos como espacio, con longitud, anchura, profundidad, energía y materia. De manera pues que esta nueva Pascua 2, la Pascua cristiana, es un buen momento para reflexionar en estos temas históricos, religiosos, filosóficos y en último término en la variable más importante del mundo de hoy, que es la ciencia. Bueno, mis amigos. Muchas gracias, ingeniero, por compartir con nosotros este espacio. Termino finalmente, Verónica. Ciencia y fe son antagónicas. Louis Pasteur fue, si no el más, uno de los más importantes científicos del siglo XIX, creador de la microbiología. Y escuchen lo que él decía cuando le dijeron si ciencia y fe eran antagónicas. Un poco de ciencia aleja al hombre de Dios. Mucha ciencia vuelve y lo acerca a él. De manera de que felices Pascuas, Frohe Ostern celebran los alemanes, Joyeux Pâques los franceses, Καλό Πάσχα los griegos, Shalom Pesach los israelitas, Happy Easter los místeres, Buona Pascua los italianos, Feliz Pascua los portugueses y los atribulados ucranianos hoy, que son cristianos ortodoxos, Christos Voskres. Muchas gracias y felices Pascuas. Gracias a usted, ingeniero, y también gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en este jueves cultural. Esperamos que, al igual que ustedes, hayan disfrutado mucho de este espacio. Nuevamente agradecemos también al Grupo Pospin, nuestro patrocinador. Gracias también por hacer posible este espacio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @SciAntioquia. Allí podrán conocer mucho más sobre los eventos y actividades que seguiremos desarrollando durante este año. Nos vemos entonces en el próximo jueves cultural. Que tengan una feliz noche. Observamos que existen oportunidades en la cultura, el turismo, la gastronomía y la tecnología. Por eso, en estos años de experiencia, hemos desarrollado un método de trabajo que ayuda a fortalecer el valor de los emprendimientos culturales e insertarlos en la economía naranja. El Grupo Pospin es una empresa de ingeniería financiera que se enfoca en el valor de las ideas y los procesos, aplicando metodologías de alto valor agregado como Seis Sigma e ideación creativa, análisis de riesgos y valoración empresarial, entendiendo el valor en sus aspectos tangibles, intangibles y creativos, análisis y planeación financiera y contable, y la implementación de la economía circular para potenciar la innovación y creatividad en sus entornos productivos. Con nosotros podrá encontrar soluciones ajustadas a sus necesidades de emprendimiento. Agende su asesoría en www.grupopospin.com o llámenos al 321-636-9640.